Conoce tus derechos legales. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy estamos aquí iniciando el podcast Conoce tus derechos legales, el programa donde te orienta a través del juicio y a través de la legalidad. Tenemos como invitado a la licenciada Linda Ojeda Mendoza. Hola, licenciada, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y me interesa mucho este tema. Hoy hablaremos de lo que es el juicio de amparo. Y también tenemos al abogado experto en la materia de derecho laboral, al licenciado Andrés. Hola, licenciado Andrés, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buen día a todos. Un saludo a ti, Manuel, a usted, Linda, y a todos los que nos escuchan. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos, el juicio de amparo. Importante para todos, ya que así podemos defender nuestros derechos. Muy bien, bueno, pues empezamos sin más preámbulos a dar entrada. Sin más preámbulos damos entrada a este maravilloso mundo del derecho. Bueno, empezaremos con definir qué es el juicio de amparo. El juicio de amparo es un mecanismo jurídico extraordinario y fundamental en el sistema jurídico mexicano, cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales que hoy en día se están perdiendo, permitiendo a las personas protegerse pacíficamente de actos de autoridad que violen o amenacen sus derechos fundamentales establecidos en el acto pro persona. Debido a esto, funciona como una acción judicial ante los tribunales para solicitar la protección urgente de un derecho. Y se rige por los principios de la iniciativa de parte, la existencia de un agravio personal y directo. Bueno, como verán ustedes, el juicio de amparo es un mecanismo extraordinario y fundamental para contraactos de la autoridad. ¿No es así, licenciada Linda? Le cedo la palabra a ella. ¿Qué piensa sobre esto? Así es. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios y las reglas de todo el sistema jurídico y político de nuestro país. Reconoce la articulación y autonomía de los tres poderes del Estado, esto es, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Delimita las actuaciones de las autoridades y les impone obligaciones específicas, pero, sobre todo, reconoce y protege los derechos humanos de las personas. La Constitución es también la ley más importante de nuestro país, por lo que los derechos humanos reconocidos en ella deben ser respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades. Bueno, ¿qué piensas al respecto, licenciado Andrés? Es un tema controversial actualmente, ya que tenemos una reforma que ya está en puerta para iniciarse en este sistema del juicio de amparo, un cambio total. Tiene la obligación el Estado mexicano de garantizar a las personas que vivimos y transitamos un perfecto respeto de los derechos humanos en materia de juicio de amparo. ¿Qué opinas? Hola, mi querido Manuel. Claro que sí, el juicio de amparo responde a la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar a las personas que vivimos y transitamos por este país la posibilidad de contar con un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo. Este recurso debe ser capaz de sancionar las violaciones a derechos humanos cometidas, reparar tales violaciones, así como de evitar que nuevas conductas de la autoridad afecten derechos humanos. Por esta razón, el juicio de amparo es el principal medio de control constitucional de normas, actos y omisiones que afecten o puedan afectar los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. Muy bien, licenciado, me parece perfecto la opinión. Sí, tomamos en cuenta que en la actualidad la defensa de los derechos humanos está cada vez siendo vulnerable y si no tenemos este recurso en el conocimiento adecuado de su aplicación, pues tendremos muchas deficiencias a la hora de defender nuestros derechos. Bueno, también una parte importante que debemos de agregar es que es la importancia de la legalidad en el amparo. Si bien protege nuestros derechos humanos, nos permite reconocer la propia en la misma sociedad. Al defender los derechos, el sistema jurídico mexicano queda robusto y nos permite tener una perfecta y adecuada defensa de los derechos humanos. El reconocimiento también, no debemos olvidar, que el reconocimiento articulado de los derechos humanos contenidos en el texto de nuestra Carta Magna es un derecho fundamental incorporados en la defensa de cada individuo en diferentes ámbitos. No debemos de olvidar que el recurso de amparo es eso, es propiamente un recurso contra actos de autoridad. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Linda.
entendiendo que nos va a dar una importante explicación sobre el tema. De lo anterior entendemos, por tanto, a la Constitución. Diversos tratados internacionales y la doctrina coinciden en señalar que las autoridades tienen al menos 4 obligaciones genéricas frente a los derechos humanos: respetar, proteger, garantizar y promover. Cabe recalcar que las personas podrán presentar una demanda de amparo en contra de actos o omisiones de particulares siempre que estos realicen actos equiparables a los de una autoridad, que dicha función esté determinada en una ley y que la emisión de esos actos o omisiones tengan como resultado la afectación a un derecho humano. Algunos ejemplos de cuando particulares actúan como autoridades para efectos de juicio de amparo son las universidades y escuelas privadas cuando retienen evaluaciones, certificados de estudios por falta de pagos o colegiaturas y por reservarse el derecho de admisión escolar. Otro punto importante es cuando las aseguradoras, por la negativa de expedir una póliza en favor de una persona con discapacidad. Otro punto importante también, las compañías de telefonías cuando omiten de manera injustificada y unilateral el pago de la pensión jubilatoria. Bueno, es importante reconocer que la ley de amparo es una ley que está en constante evolución. Actualmente se han implementado diferentes reformas sobre ese mecanismo. Bueno, no debemos olvidar que en México los medios de control constitucional son un mecanismo de protección por el cual se busca salvaguardar el contenido constitucional. Con ello, se busca la preservación de los derechos humanos. Sí, para el caso que nos compete, el Poder Judicial Federal puede operar a través de 2 mecanismos principales. El primero asociado con la resolución de procesos ordinarios y el segundo asociado con la resolución de juicios de amparo. Amigos, regresando de los cortes comerciales, quisiera agradecerles el célebre patrocinio de Llantas Tire, porque Llantas Tire refuerza su vida a través del camino. Agradecer también a Papelerías El Práctico, porque tiene todo para asistir a este nuevo ciclo escolar 2025-2026. Y bueno, amigos, retomando nuestro podcast Conoce tus derechos a través del juicio de amparo, pues quisiera darles las gracias acá a los licenciados, que muy importante con sus aportaciones nos dieron mucha retribución en el conocimiento del juicio de amparo. Me despido, le hago la despedida al licenciado palabra para el cierre al licenciado Andrés. Licenciado Andrés, ¿algo que quiera comentar? Claro que sí, Manuel, no nos podemos ir sin antes recalcar que el juicio de amparo puede ser de 2 maneras, puede ser el amparo directo y el amparo indirecto. Mediante el juicio de amparo indirecto, las personas podemos reclamar que un acto, una omisión de la autoridad, así como la expedición de una ley o su aplicación en caso concreto, viola los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución. En cuanto al amparo directo, este sirve para combatir todas aquellas sentencias o decisiones judiciales y administrativas que ponen fin a un juicio, es decir, que ya no pueden ser conocidas por alguna instancia o autoridad superior de carácter local u ordinario. Sin algo más que agregar, me despido y te agradezco mucho, Manuel, por darme este espacio en tu podcast. ¿Algo más que quiera comentar en este cierre del podcast, licenciada Linda? Sí, claro que sí. Me dio un gusto saludarlos a todos. Espero que esta breve explicación les haya servido de mucho. Y no sin antes igual comentarles que quiénes son los que intervienen en un juicio de amparo. La ley de amparo prevé que en el marco de la tramitación del juicio de amparo participen 4 personas o entidades, además de la jueza o el juez encargados de resolver el juicio. Cada una de las partes en el juicio tiene derechos y obligaciones distintas. Bueno, amigos, pues entonces llegamos hacia el final de este episodio, donde exploramos el juicio de amparo como una herramienta esencial para la protección de los derechos humanos en México.
No debemos olvidar que desde su origen hasta su aplicación práctica, el amparo representa no solo una figura jurídica, sino un escudo frente a los abusos de autoridad y las violaciones constitucionales. Esperamos que este recorrido te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona, quién puede solicitarlo y por qué sigue siendo tan relevantes en la defensa de nuestras libertades. Recuerda, conocer tus derechos es el primer paso para ejercerlos. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y déjanos tus comentarios. En el próximo capítulo hablaremos sobre los tipos de amparo y casos emblemáticos que marcaron precedentes. No te lo pierdas. Hasta la próxima.